Bueno, entonces, bienvenidos al bloque 3. Con este bloque cerramos la clase teórica 2. Y ahí nos vamos a alejar un poquito de la obra de Merton para introducirnos de a poco, por digamos, una primera visión de la obra de otro pensador muy importante, que es Thomas Kuhn, que digamos, es un epistemólogo que trabajó sobre cómo se produce el conocimiento científico y que nos va a ayudar a establecer no solamente un contrapunto con la obra de Kuhn en algún sentido, sino también con otros autores que vamos a ver digamos, durante la cursada. Entonces, tanto Merton como Kuhn digamos, son referencias centrales en tanto, digamos, o sea, porque son retomados por otros autores como porque son discutidos por otros autores. Pero es muy importante conocer, ir conociendo, digamos, o sea, sus propuestas. Entonces, este autor que vamos a ver hoy, que es Thomas Kuhn, se hizo muy conocido, digamos, a partir de los 60 por la edición de un libro que se llamó La estructura de las revoluciones científicas y que fue un libro muy importante porque puso, digamos, o sea, en crisis dos propuestas dominantes acerca de cómo se pensaba que la ciencia evolucionaba, que la ciencia progresaba, eh, que estuvimos viendo, digamos, en las clases pasadas. Por una parte, algo que no definimos así, pero aprovechamos la oportunidad, que es el positivismo, que es la idea de que hay un mundo exterior, digamos, al hecho de conocer, es un mundo que existe independientemente de los científicos y de las ganas de conocerlo y de los métodos que utilizan para conocerlo, y que el método científico es el único que provee, digamos, una forma legítima de acceder a esa realidad y de conocerlo. Entonces, toda la demarcación entre hechos epistémicos y extraepistémicos que estuvimos trabajando deriva, digamos, de esta base de positivismo lógico en la cual separa, digamos, o sea, la existencia de un campo científico de un extracientífico. Y la idea de que este progreso que se va generando en la ciencia es un progreso indefinido, es un progreso que no para y que siempre va en una dirección positiva y de menor a mayor. Cada vez hay un mejor conocimiento, no solamente hay más conocimiento, sino que además hay un mejor conocimiento sobre, digamos, el mundo provisto por la ciencia. Y esto, digamos, es algo que no para. Y justamente la garantía, digamos, del conocimiento legítimo es la idea de un conocimiento objetivo. Siempre y cuando se haga en función al método científico, ese conocimiento es un conocimiento objetivo y va a poder ser validado. Esta idea, digamos, positivista, que la vamos a seguir trabajando, vamos a ir aumentándola, vamos a tener definiciones, digamos, o sea, superficiales por el momento y vamos a ir incrementando la profundidad con la que vamos trabajándola, nos sirve justamente porque digamos, o sea, se contrapone a lo que proponía el falsacionismo popperiano, que lo vimos en la clase, digamos, 1, que es justamente que el progreso de la ciencia avanza por otra forma, no es un progreso acumulativo y cada vez de menor a mayor y que siempre, digamos, va en esa dirección, sino que lo que hay es rivalidad entre, digamos, teorías y que lo que la teoría tiene que demostrar justamente es, digamos, la capacidad de explicar nuevos hechos que se proponen para cuestionarlo. En esta, digamos, idea de falsación, digamos, o sea, los hechos pueden ser falsables y si se demuestra, digamos, o sea, que no pueden explicar los nuevos hechos o las nuevas hipótesis, entonces tiene que ser, digamos, o sea, rechazada y, digamos, o sea, se propone una nueva, digamos, hipótesis o una nueva propuesta, son los que proveen justamente de las formas en las cuales la ciencia progresa, digamos, o sea, en un sentido positivo. Ahora, la idea es que a diferencia del positivismo, la corroboración de los hechos científicos no es de una vez y para siempre, sino que justamente es una corroboración muy provisional. Siempre, digamos, hay hechos que pueden revertir, digamos, o sea, o contradecir las teorías que estaban bien sustentadas. Y digamos, eso lo que hace justamente es que esta rivalidad, en la cual nosotros utilizamos para trabajar la cuestión de las controversias, pudiera, digamos, explicar el progreso de la ciencia. Ahora, la propuesta de Kuhn nos pone en otro lugar, propone otra perspectiva, que se diferencia de estas dos. No es que se diferencian, siempre lo que vamos a ver es que los contrastes no son antagónicos, o es una cosa o la otra, sino que hay matices. Bueno, nosotros estamos marcando las cosas de forma gruesa, pero siempre, digamos, hay matices entre las perspectivas. Lo que nos interesa es marcar la forma gruesa, pues es más fácil para entender y para comprender cuál es la propuesta que están haciendo. Entonces, en el caso, digamos, les decía, de la propuesta kuhniana, vamos a trabajar con una noción que es central, que es la noción de paradigma. ¿Sí? Lo que dice, digamos, Kuhn es que en realidad lo que hay es rivalidad no solamente, digamos, o sea, a nivel de propuestas, de hipótesis y de teoría, sino a nivel de paradigma, de cuáles, digamos, los grandes paraguas de ideas, conceptos, de valores que organizan el quehacer científico y que estos, digamos, o sea, generan ciclos en los cuales ese paradigma, digamos, o sea, crece, se establece, se logra establecer con fuerza y luego, digamos, o sea, es cuestionado, posiblemente cuestionado, dando lugar no a un cambio, digamos, o sea, una continuidad más o menos ordenada, sino a una verdadera revolución, a un cambio, digamos, o sea, total de la forma de concebir el mundo y concebir la relación de la ciencia con el mundo.
Entonces, para eso trabajó, digamos, haciendo una mirada retrospectiva para ver qué es lo que pasó efectivamente en, digamos, la trayectoria histórica de la ciencia, y encuentra que hay varias de estas rupturas, varias de estas revoluciones científicas este, que trabaja, digamos, o sea, como ejemplo. Eh, entonces, eh, en general, digamos, o sea, la primera fase, que es la fase en la cual la teoría, digamos, o sea, un conjunto de teorías que van conformando este paradigma se va solidificando, se va estabilizando, cristalizando como forma de ver el mundo, lo que hace es que justamente, digamos, o sea, los científicos trabajen en, digamos, no en contradecir la teoría, sino que al contrario, lo que van a trabajar los científicos es en apoyar, en ampliar los alcances de la teoría. Entonces, en contra, digamos, del modelo falsacionista, lo que vemos es que la práctica de los científicos no, digamos, no avanza por la discusión de la teoría establecida, sino que hay otra forma de avance que va en paralelo, digamos, o sea, no es una cosa o la otra, las dos suceden al mismo tiempo, pero también hay una parte muy importante de la ciencia que avanza de esta forma, que no es discutiendo la teoría, sino justamente ampliando los alcances. Si la teoría esta se reveló importante para explicar la evolución biológica, bueno, hubo después, por ejemplo, con la teoría evolutiva, hubo un montón de científicos que lo que hicieron fue ampliaron los alcances ya no en el mundo de la biología, sino en el mundo de la cultura. Lo vamos a ver, digamos, o sea, también después como ejemplo. Pero, digamos, la idea esta es, entonces, hay otra forma de proceder científico que es justamente, digamos, o sea, sostener y colaborar en fortalecer, digamos, o sea, esa teoría. Entonces, en vez de, digamos, o sea, una competencia de teorías rivales, lo que hay justamente es este proceso, digamos, o sea, de ampliación de los alcances. Y esto es lo que, digamos, de este proceso, digamos, o sea, de fortalecimiento de un conjunto de teorías que va a dar lugar a este paradigma, es lo que Kuhn llama como el periodo de ciencia normal. La ciencia que se establece como la forma, digamos, válida de ver el mundo y de entender los procedimientos científicos y entender, digamos, o sea, cómo se construye los hechos, los resultados, los argumentos, etc. Todo esto es, digamos, va dando como si fuera una especie de cosmovisión acerca de cuál es el rol entre sociedad y ciencia. Y justamente, digamos, o sea, como todas las instituciones, incluso la universidad, lo que hacen es proveer los medios para socializar a los nuevos individuos digamos, en este modelo y en esta cosmovisión, lo que hay es buena parte del trabajo del científico, lo que hacen es reproducir ese conjunto de teorías y aumentar el dominio, digamos así, la hegemonía de esas teorías. Ahora, esto no sucede para siempre, por más que haya un trabajo muy fuerte de ampliar los alcances y de cristalizar, digamos, el dominio, hay también hechos y conjuntos de hechos y conjuntos de prácticas científicos que lo que hacen es, digamos, producir quiebres en esa hegemonía. Por eso, digamos, o sea, para Kuhn lo que hay es proceso de revolución en el cual un paradigma se empieza a sustituir por otro. Hay crisis de esa hegemonía y entonces hay otros paradigmas que empiezan, digamos, a crecer y terminan, digamos, imponiéndose nuevamente. Por eso, para Kuhn, digamos, lo importante es pensar en términos de un ciclo de esta constitución y caída de los paradigmas, que es lo que llama el ciclo de las revoluciones científicas. Hay algunos periodos en los cuales la ciencia, digamos, o sea, normal, acumula, es decir, crece, se estabiliza, se fortalece, pero después, digamos, también hay periodos en los cuales, o momentos en los cuales se producen rupturas. Y esto es lo que da lugar a una revolución. Cuando estamos hablando de revolución, entonces estamos diciendo una discontinuidad radical, no, digamos, o sea, no mínima, no pequeña, digamos, o sea, que permite correcciones, sino es verdaderamente un hecho que no puede, digamos, ser explicado por la teoría. En este caso, digamos, o sea, lo que vemos como ejemplo, digamos, o sea, vamos a ver ahora es la teoría de la evolución, pero el ciclo entonces es, digamos, fortalecimiento, estabilización de un determinado paradigma, digamos, aparición de, digamos, hechos o casos que lo que hacen es poner en crisis esos paradigmas y entonces reemplazo de un paradigma por otro, ¿no? Y ese nuevo paradigma, el paradigma nuevo, entonces también ingresa en una nueva fase de estabilización hasta que se constituye como la ciencia normal, como está, digamos, o sea, como si fueran una cosmovisión desde la cual se ve el mundo y se entiende la relación entre ciencia y naturaleza. Si nosotros volvemos a la imagen acá, lo que vemos es, por ejemplo, la cuestión de la teoría evolutiva. Ustedes saben que la creación del hombre había sido explicado durante, digamos, siglos por la acción de Dios, ¿no? Era una teoría en realidad de tipo teológico acerca de que explicaba justamente por qué existe vida en la Tierra, por qué existe el hombre, cómo es la naturaleza, etc. Pero, digamos, o sea, aparecen hechos, que fue el descubrimiento, por ejemplo, de los fósiles, que empezaron a tener, digamos, o sea,
nivel de cuestionamiento fuerte de esa teoría, porque bueno, ¿qué eran estas criaturas que de pronto aparecían en el registro fósil cuando se hacían excavaciones en minas, etcétera, y que no tenían explicación? Entonces, ahí, digamos, o sea, esta teoría, digamos, teológica, en realidad lo que hace es explicar la aparición de esos nuevos seres con una versión que ahora, digamos, paradójicamente se puso de moda en contextos, digamos, o sea, este, muy conservadores, digamos, como ciertos círculos en Estados Unidos, muy vinculados al evangelismo en Estados Unidos y en Brasil. Esta teoría se llamó el creacionismo. Entonces, ¿cómo explicaba la aparición de estos fósiles? Bueno, decía, bueno, en realidad, entonces lo que hubo no fue una creación del mundo por parte de Dios, sino que hubo varias. ¿Por qué? Porque pecaron, entonces les mandó, digamos, o sea, la forma de destruir su propia creación, porque era una creación que había sido traicionada. Entonces no hubo una creación, sino que hubo varias. A esta teoría se le llamó el creacionismo. Entonces decían que en realidad hubo varios procesos de creación de vida y de destrucción de vida por parte de Dios, hasta finalmente, digamos, o sea, el que nos encontramos ahora, que es, digamos, o sea, estamos con todo este sistema de, bueno, de reducción de daños, digamos, o sea, por parte de la confesión de los pecados, etcétera. Bueno, la cuestión es que todavía seguimos vivos, pero bueno, podría dar a otro lugar, a otro proceso. Esta forma de explicar religiosa fue discutida, digamos, o sea, con pocos argumentos o con argumentos débiles que no podían, digamos, hacerle frente, hasta que aparece la teoría de la evolución de Darwin. No, aparece, se desarrolla la teoría evolutiva de Darwin, que empieza a explicar cómo las especies van transformándose entre sí y cómo, digamos, o sea, de las primeras formas de vida se dio lugar a una diversidad compleja, digamos, hasta nuestros días, de formas digamos, de entender el proceso evolutivo. Entonces esto combinó estos nuevos hechos que aparecían, digamos, en el registro fósil, por ejemplo, y los combinó, digamos, con otros hechos que hasta ese momento no se había encontrado la forma de poder proveer una explicación inteligible y lógica acerca de por qué esos hechos existían, y les dio, digamos, una nueva amalgama. Esto lo que hizo fue fortaleció enormemente, digamos, o sea, a la teoría evolutiva, cada vez tuvo más adeptos, se logró establecer entonces como, digamos, la teoría básica explicativa, digamos, acerca de por qué digamos, el hombre, cuál es el origen del hombre y cuál es el origen de la humanidad. Y como les decía, no solamente repercutió, digamos, o sea, a nivel de la explicación biológica, sino que también tuvo un correlato, lo que se llamó el evolucionismo cultural, que, digamos, o sea, lo que hizo fue trabajar en la misma idea de una secuencia progresiva, de evolución de las entidades biológicas, solamente digamos, llevado a las formas culturales. Entonces, por ejemplo, estableció, esta es una teoría hoy muy discutida obviamente, pero bueno, digamos, a fin del siglo XIX y principio del XX todavía, vamos a hacer una teoría muy sostenida, que decía que, bueno, que había tres estadios evolutivos, así como había habido antecedentes del hombre, digamos, entre la forma de animal del mono y el hombre humano como lo conocemos ahora, hubo distintos estadios, de lo mismo hubo estadios culturales, y lo que encontrábamos entonces como evidencia de esto era la existencia, por ejemplo, de tribus salvajes o de tribus bárbaras, de cazadores-recolectores, que entonces eran diferentes a la sociedad, digamos, a la cúspide de la sociedad, que era la sociedad europea civilizada de aquel entonces. Entonces, también vemos cómo en realidad la teoría, en vez de ser discutida, era justamente trabajada para apoyarla, para, digamos, generarla. ¿Qué es lo que, digamos, o sea, lo que podemos cerrar con esta primera introducción a la idea de paradigmas, de revoluciones científicas, de ciencia normal, de, digamos, o sea, revolución científica? Para la clase de hoy es lo que vamos a ver a continuación en términos de cómo trabajar, digamos, cómo empezar a trabajar estas cuestiones a partir de esta idea de internalismo-externalismo que habíamos trabajado, digamos, o sea, en el bloque anterior. Esto, digamos, o sea, se conecta con lo que nosotros habíamos empezado a ver como epistémico extraepistémico, y entonces lo que estamos viendo acá es cómo hay, digamos, o sea, cómo considerar los aspectos, digamos, que no están estrictamente vinculados a la aplicación de un método, a la parte experimental, etcétera, para poder explicar cómo se configuran los hechos científicos. Sobre esto va a girar, digamos, o sea, toda la cursada de la materia. Estamos viendo estas primeras perspectivas y vamos a ir viendo, digamos, o sea, de otra forma, cómo hay autores que le dan más peso o menos peso, dicen que esa división sirve, otros dicen que no, como Danino, por ejemplo, que prefiere pensar en una perspectiva relacional. Entonces, este tipo, digamos, o sea, de explicaciones son las que nos van a permitir, digamos, o sea, ir armando digamos, la lógica argumental que vamos a trabajar durante la cursada. En este caso todavía, digamos, o sea, estamos con personas que pueden cuestionar cómo se considera los factores internos y externos, pero los dos piensan, digamos, tanto Merton como Kuhn piensan que hay una separación entre ambos,
digamos, que es válido considerar la separación entre ambos aspectos y que, digamos, o sea, hay formas de entender cómo unos y otros intervienen en la explicación, pero que se trata de hechos de naturaleza bien distinta y que entonces hay que digamos, discutir sobre cuál es la mejor forma de vincularlos. Si nosotros entonces hacemos este cierre para la clase de hoy, vamos a ver que aparecen cosas que son interesantes, que es, bueno, el internalismo, digamos, como forma de explicación no alcanza solo para poder proveer una explicación plausible acerca de cómo funcionan, digamos, o sea, los procesos de elaboración de conocimiento científico. Entonces, la cuestión de cómo fue el procedimiento en su orden lógico, digamos, o sea, cómo fue el procedimiento experimental en el orden lógico, que es a lo que las posturas más radicales de pensamiento, digamos, o sea, epistémico, extraepistémico recurren, no alcanza. Hay otros factores que son factores que no tienen que ver con la argumentación racional que inciden. Por ejemplo, la cuestión de la fe, vamos a ver esto, digamos, o sea, después más adelante muy fuerte, digamos, o sea, cómo también hay una cuestión de que la ciencia reemplaza a la religión, pero queda, digamos, o sea, con cierta cuestión de que entonces hay un culto, digamos, bastante dogmático acerca de cómo es el proceder científico, y en esto tiene mucho que ver la sociología mertoniana, como también, digamos, o sea, después cuestiones que tienen que ver con la política del campo, y en esto Merton abre una posibilidad muy interesante de análisis al incorporar la cuestión de la política y las negociaciones dentro de los espacios científicos, no considerarlos como espacios donde eso está ausente, sino al contrario, son parte constitutiva, pero digamos, o sea, son distintos niveles de análisis, vamos a ver, y después, digamos, o sea, pensar justamente en cómo hay una mutua interacción entre la dimensión más cognitiva, es decir, cómo son los procesos, digamos, o sea, de perceptivos vinculados al proceso experimental, digamos, en sí, con los aspectos contextuales. Por eso ahí en la ficha yo les pongo, digamos, más allá del internalismo, porque es importante incorporar las cosas que son externas, pero también más acá del internalismo, quiere decir, hay una nueva mirada acerca de cuál es el peso que tienen los aspectos internalistas dentro de esa discusión. Entonces, para hacer una breve síntesis que después les digo, vamos a ir retomando, vamos a ir trabajando todo el tiempo sobre estos temas, no es que son temas cerrados y pasamos a otra cosa. Eh, digamos, o sea, la idea, digamos, acá que nos queda es una cuestión fuerte, es esta cuestión del ethos, como una mirada muy esencialista acerca de hay ciertos valores que son comulgados por estos científicos y que entonces estos pueden aportar un factor explicativo acerca de por qué la ciencia es la ciencia y por qué los científicos se comportan como tales. Bueno, esto que fue una idea que dominó durante mucho tiempo, va a empezar a ser puesta en cuestión. Daino la pone en cuestión fuertemente. Dice, bueno, acá digamos, no es que los científicos se orientan en función de creer y comulgar con un conjunto de valores prístinos acerca de compartir, del progreso y no sé qué esto y lo otro, sino que hay otras cuestiones, digamos, que hay que tener en consideración y que no tienen que ver con justamente este ethos, sino que tienen que ver con las condiciones estructurales en las cuales se produce conocimiento para la acumulación del capital. Para la acumulación del capital le interesa el lucro y no le interesa el bien común, por ejemplo. Y después Kuhn, digamos, o sea, propone un punto de partida súper interesante para dar cuenta justamente, para empezar a dar cuenta del rol que juegan las asimetrías y las relaciones de poder dentro de la producción, digamos, y el desarrollo científico. Entonces, esta dimensión del poder y las asimetrías más estructurales, que obviamente un texto como el de Danino pone en primer lugar, pero digamos, o sea, obviamente Merton no, Merton prefiere, digamos, o sea, o trabaja otro camino, digamos, o sea, explicativo, son incorporadas por el texto, por la perspectiva kuhniana acerca de, bueno, hay una confrontación que ya no es una confrontación de controversias para ver quién hace la mejor teoría, la teoría que explica mejor las cosas, sino que directamente hay controversias, digamos, más fuertes que se originan, digamos, o sea, en términos de discusiones acerca de hipótesis, acerca de procedimientos, pero que también tienen que ver con concepciones del mundo. Entonces, las rupturas, digamos, o sea, la ruptura de la teoría evolucionista fue tan fuerte, digamos, o sea, porque en realidad puso el mundo patas para arriba. De pronto dijo, no, miren, acá no hay creación divina, no hay relación, pues hasta ese momento la ciencia tenía bastante relación con la explicación de la creación divina. Decían, bueno, la creación fue de Dios, pero después nosotros podemos explicar la perfección de la obra de Dios. Acá la teoría evolutiva dijo, no, acá no hay ninguna creación de Dios, esto es un proceso, digamos, o sea, que se puede explicar en los propios términos del desarrollo biológico, digamos, o sea, y evolutivo de la humanidad. Entonces son
fueron rupturas muy fuertes, digamos, o sea, que implicaron, digamos, la puesta en juego de relaciones de poder muy fuertes en términos de resistir y después de, bueno, de fortalecer, digamos, o sea, las perspectivas. Y esa línea de análisis es una línea que trae, digamos, o sea, la perspectiva kuhniana y que nosotros vamos a recuperar. Bueno, espero que hayan podido seguir más o menos bien la clase con este formato. Eh, Vamos, cualquier cosa, comentario sobre esto me lo hacen en el foro, por favor, y dudas, etcétera también. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos.